Bueno, entonces empezamos con el tema extraordinario, el mensaje precioso que vamos a compartir en esta mañana y vamos a hablar de la fe de un dador, ¿sí? De la fe, ¿cómo es la fe de alguien que da? En estos días escuchaba a un investigador, un neuropsicólogo, y él hablaba, es especialista, ¿cierto? Es especialista y investigador de lo que hace a una persona feliz. Y una de las cosas que él decía era que las personas felices cerebralmente tienen unas conexiones diferentes, pero también son personas que se les facilita dar su tiempo, dar su cariño, dar muchas cosas. Y que sus cerebros, las redes neuronales, digamos, la forma en que se organiza su cerebro, es totalmente diferente, tienen muchos más lugares encendidos, ¿cierto? En sus redes neuronales. Y hoy vamos a ver por qué, ¿sí? Vamos a ver qué hay, cómo se forma esa mente de un dador, qué hay y cómo se forma el corazón de un dador. Y tenemos que empezar diciendo que el gran dador es Dios. Dios es el gran dador. Y quiero empezar este tema contándoles algo que le he contado a las personas en los cursos de formación de la iglesia. Es algo que ya he contado, pero quiero contarlo hoy en medio de la predicación. Hace algún tiempo me levanté a hacer un devocional y en ese devocional Dios habló a mi corazón de una forma extraordinaria. Yo decía, no, estoy súper espiritual. ¿Sí? Yo ese día dije, no, estoy súper espiritual. Y el Señor me reveló acerca de su corazón dador, de su misericordia. Y yo entendía, y él me traía a la memoria una persona en particular de mi vida y me decía, ¿tú por qué crees que yo a esta persona le he dado tantas cosas? ¿Y por qué crees que le regalé a esta persona X? ¿Sí? Que él no cuidó, que él no valoró, que él no amó. Y claro, yo empecé a meditar ahí en mi oración y yo le decía, Señor, ¿por qué él necesitaba a esa persona? Y el Señor me dijo, sí, porque yo lo amo, ¿cierto? Así como él es. Y él necesitaba a esa persona. Y luego Dios me preguntaba, ¿y por qué crees que hago salir el sol sobre buenos y malos? Porque hay muchos que no me dicen ni gracias, ¿cierto? Muchos ni reconocen que yo hago salir el sol cada día. Y yo le decía, Señor, porque lo necesitamos. Entonces el Señor aquella mañana me hizo entender esto, me hizo entender que Él no nos da las cosas porque le digamos gracias, que Él no nos da las cosas porque reconozcamos que vienen de Él ni siquiera, sino porque las necesitamos por causa nuestra, Él nos da las cosas. Ese es el corazón de Dios. Ese día, en el transcurso del día, Alex y yo teníamos que hacer una visita a un lugar al que yo no quería ir, ¿sí? Y eran unas personas que queremos, son apreciadas por nosotros. Sin embargo, yo experimentaba que son personas que no valoran a Dios, que no valoran la presencia de Dios en nosotros. Y yo le decía a Dios, Señor, no voy a ir, pero esta vez, ¿sí? Como ya me han pasado tantas vainas con ellos, ya tantos desaires, esta vez me voy a quedar calladita. Y yo iba en el carro prometiéndome que yo iba a estar calladita. Llegamos a ese lugar, ¿cierto? Y estaban viviendo algo supremamente difícil, pero yo decía, pero hoy no me voy, hoy me voy a quedar calladita, ¿sí? Hoy no me va a pasar, hoy yo no voy a decir ni la A. Y me acuerdo que estando en ese lugar ahí sentada, el Señor me acordó de lo que me había dicho en mi devocional en la mañana. Y me dijo, ¿te acuerdas que yo doy las cosas no porque las personas las valoren? Muchas patean lo que yo les doy, pero se las doy porque las necesitan. Ellos no los valoran, quizás los patean, pero yo los traje a este lugar hoy porque ellos los necesitan. Claro, cuando Dios me habló eso y entendí por qué de lo espiritual de mi mañana, entendí que independiente de cuánto estas personas valoraran, apreciaran o no a Dios, Él, sin embargo, sabía que lo necesitaban y nos llevó a ese lugar no por el corazón ni la actitud ni siquiera de ellos, sino porque así es Él. Ese es el corazón de un dador. Es un corazón como el de Dios. Bueno, ese es el corazón de Dios. Y yo quiero que pensemos todo lo que Dios nos ha dado. Miren, Dios en la creación, en Génesis, lo primero que nos dio fue dominio sobre todas las cosas. Dice que la Trinidad ahí se reunió en pleno y dijo, démosle dominio al hombre, ¿cierto? Autoridad sobre todas las cosas. Dios nos dio su imagen y su semejanza. Imagínense que esta palabra aquí, imagen, digamos el original, la raíz es ícono. ¿Saben qué significa ícono? Por ejemplo, cuando uno dice un ícono de la moda, ¿sí? O la marca de Apple, ¿cierto? Esto es una imagen, esto es un ícono. Esta es la raíz original de esta palabra. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una marca como Apple en algo? ¿Qué quiere decir? Y que es legal, que es autorizada.
quiere decir que tiene las características de Apple, que Apple la respalda, que es tan excelente, ¿cierto? Como todo lo que ellos venden, que es de ellos, eso es lo que dice. Esto es excelente, esto tiene estas normas de creación. Entonces, ¿qué pasa que yo tenga esa imagen de Dios? Que el ser humano tenga la imagen de Dios. ¿Qué está queriendo decir Dios? Tiene las características divinas, tiene la imagen divina, tiene el sello divino. A veces, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, que Apple ponga su marquita en algo que no sea de ellos? Pues eso cuesta demasiado dinero, ¿cierto? Y no lo van a hacer, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ellos no van a dar esto, porque es la fuente de su grandeza. Pero Dios nos dio su diseño, nos dio su imagen, nos la dio sin reparo, nos la dio legítimamente, nos la dio legalmente y Él respalda eso. ¿Listo? Dios nos dio la vida, Él sopló aliento de vida, sopló el Espíritu sobre el hombre, nos dio la vida, nos dio a su Hijo, que era lo que Él más amaba. ¿Sí? Y dice, y si les di a Cristo, ¿cómo no les daré con Él todas las cosas? Ese es Dios Padre, Dios Hijo. Dios Hijo nos dio su sangre. Miren, el pueblo de Israel solo podía salir de la esclavitud por causa de la sangre. Fue librado del ángel de la muerte por causa de la sangre. Solo por causa de la sangre de Cristo tenemos vida eterna. Solo por causa de la sangre de Cristo tenemos vida eterna. Podemos salir de la esclavitud de Egipto. Eso nos dio el Hijo, pagó el precio de nuestra libertad y aparte nos dio su espíritu y nos dio su herencia. Todo de lo que es dueño el Hijo de Dios, nosotros somos dueños porque Él compartió con nosotros su herencia. Y por último, ¿qué nos ha dado el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos da su guía, nos da su consejo y nos circuncida el corazón. Porque dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que la verdadera circuncisión es la interna, la del corazón, la que hace el Espíritu Santo. Cuando el pueblo de Israel fue a entrar a la tierra prometida, Dios le dijo a Josué, tienes que circuncidar, ¿cierto? Era el prepucio lo que tenía que circuncidar. Y decía, porque cuando se circunciden, quitaré el oprobio y podrán entrar a la tierra prometida. O sea, sin circuncisión no hay tierra prometida. Sin la operación que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón, no hay tierra prometida. Entonces, si vemos la Trinidad en pleno, es dadora. Si vemos la Trinidad en pleno, ¿qué hace? Se da sin reservas, lo da todo sin límites, nada se reserva. Jesucristo dio hasta su propia vida, todo. Dice que Él se derramó hasta así como un vaso, hasta la última gota. O sea, Él se dio y no nos dio cosas, se dio a Él mismo. Yo a veces pienso, lo más fácil de dar es cosas. Te doy un mercado, te doy 10,000 pesos, te doy tanto dinero. Pero dar nuestro tiempo, dar nuestro corazón, dar nuestro esfuerzo, dar nuestra juventud, darnos a nosotros mismos, yo pienso que es lo más grande que podemos dar. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Se dio a Él mismo. ¿Listo? Entonces, el gran dador de la historia, ¿quién es? Es Dios, es la Trinidad. Y hoy vamos a estudiar qué hay detrás de un hombre de fe que ha aprendido a dar. ¿Qué hay? Hay un proceso, ¿cierto? Ese corazón que da por el Espíritu, hay todo un proceso. Y hoy lo vamos a estudiar acerca de un hombre extraordinario en la Biblia y es David, ¿cierto? David fue un gran dador. Y vamos a empezar, quiero que vayamos a Primera de Crónicas 29, del 2 al 3. Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué implica dar? Miren, David fue un hombre del que Dios dijo, lo elegí en preferencia, o sea, Dios lo prefirió. En otra palabra, dice que Dios se agradó de él. Y el Señor dice que Él había encontrado en David un hombre conforme al corazón de Él. O sea, que era como a la medida, como a las expectativas, como que se ajustaba al diseño del corazón de Dios. Ese era David, ¿cierto? Claro, ¿qué le produjo? ¿Qué trajo como resultado esto en David? David fue honrado. David venció a sus enemigos. David fue tomado de lo menos, del anonimato, donde nadie creía en él. Pero ¿qué hizo Dios? Lo puso en alto, lo exaltó. David tuvo una generación bendita porque Salomón fue uno de los hombres que la historia conmemora con más sabiduría, pero también con más riquezas de toda la historia de la humanidad. David ha sido un hombre del cual viene Cristo, de David. De Judá viene nuestro Salvador. O sea, David tuvo una trascendencia no solo en esta tierra, sino en la eternidad. Entonces, ¿cuántos quisiéramos vivir eso?
¿Cuántos quisiéramos vivir que Dios venciera a nuestros enemigos? ¿Cuántos quisiéramos vivir que Dios nos tome detrás de las ovejas donde nadie nos ve y nos coloque en alto? ¿Cuántos quisiéramos vivir que Dios dice, o sea, este lo prefiero, este me complace, este está a la medida de mi corazón, este sacia la expectativa de mi corazón? Mucho, ¿cierto? Pero ¿cuál es el secreto? Hoy vamos a estudiar cuál es el secreto del corazón de David. Porque he escuchado muchas predicaciones, ¿cierto? Pero hoy vamos a escuchar algo precioso que el Señor me permitía entender. Y quiero que vayamos a Primera de Crónicas 29, del 2 al 3. Dice, esto lo dice el rey David. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera. Y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas, piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo he guardado en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Es extraordinario. Hay dos pasajes, miren, este pasaje, esto lo dijo David antes, ya cerca al momento de partir a la eternidad, ya era un anciano. Y él le dice a su hijo, el propósito más grande de mi vida, ¿cierto? Es la casa de mi Dios. Y aunque Dios no le dio a David el privilegio de edificar esa casa, sí le dio el privilegio de dejar los recursos para esa casa. Y dice, yo con todas mis fuerzas, o sea, David dio con sus fuerzas. Nosotros, ¿cuándo damos con fuerzas? Por ejemplo, para nosotros a veces como papás, pagar cierto colegio a nuestros hijos, darles ciertos regalos, ¿qué nos implica? Nos implica con nuestras fuerzas, o sea, nos implica esforzarnos. En una ciudad como Bogotá, una ciudad como México, ¿cierto? Las distancias que se manejan, los ritmos de vida tan acelerados, ¿qué empieza a pasar? ¿Qué empieza a pasar en este tipo de ciudades? Las personas tienen con mucho esfuerzo, tienen que levantarse muy temprano porque a veces tienen que recorrer grandes distancias, muy grandes distancias, tienen que llegar muy tarde a casa. Nosotros tenemos personas en la iglesia que salen muy temprano, llegan muy tarde, a veces ya sus hijos duermen. O sea, es con gran esfuerzo que le pueden dar a sus hijos. ¿Pero por qué lo hacen? Aquí dice la segunda palabra en este pasaje que resalto. Por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Uno lo hace porque uno tiene su afecto, tiene su amor en la casa de su Dios. Les voy a poner aquí un ejemplo súper colombiano, ¿cierto? Cuando llega el hijo que más se quiere a la casa, usted le da la mejor presa, el mejor plato, el bocado guardado. ¿Por qué? Porque tiene su afecto en ese hijo, ¿cierto? A veces las mamás dicen, me saco el pan de la boca. ¿Por qué lo hace? Porque la mamá lo hace con amor y ella se siente feliz. ¿Por qué? Porque tiene su afecto en ese hijo, porque lo ama, porque le tiene cariño. Entonces yo aquí les quiero hacer una pregunta. O sea, David podía dar para la obra de Dios, podía dar para el templo. ¿Por qué? Porque él tenía su afecto en la casa de su Dios, porque para él era amado, porque para él era importante. Y yo hoy quiero aún confrontarles en esto. Alguna vez escuché que es muy difícil que yo quiera y que mi corazón esté desligado de mi bolsillo. Cuando yo quiero a alguien, yo me comprometo. O sea, ese amor que a mí me dice, no, yo te quiero, pero no te llamo, yo te quiero, pero no me comprometo, yo te quiero, pero nada de detalles contigo. Yo digo, no, eso como que son palabritas, ¿sí? Pero la verdad del corazón es que el corazón está muy lejos. A veces nosotros decimos que amamos a Dios, pero a veces nuestro corazón está muy lejos, porque donde está tu tesoro, ahí está tu afecto, ahí está tu corazón. Entonces, ¿por qué yo doy aún con esfuerzo? ¿Por qué yo doy con afecto? Así me cueste. ¿Por qué? Porque ahí está mi corazón, porque ahí está mi amor. Y yo te quiero preguntar, eso, y si tú sientes que eso no pasa en tu vida, es seguramente porque tú puedes estar en la reunión, asistes cada domingo, ¿sí? Como esas relaciones chéveres y likes, ¿sí? Y de palabras, palabreras, de palabras muy lindas,
pero Dios dice, este pueblo con su boca me dice cosas muy lindas, pero su corazón está muy lejos de mí. Porque nuestras obras hablan de la verdad de nuestro corazón, ¿sí? De la verdad. Cuando hay un verdadero amor, hay obras que manifiestan la fe verdadera de mi corazón. Entonces, eso es lo primero que vemos en David. ¿Qué hay en este proceso de que David llegara a tener este corazón con tanto afecto, no de palabritas con Dios, sí de palabritas, pero tan lejano al corazón de Dios? No, este corazón verdadero, porque el Señor cuando habló de David dijo, porque es que yo no miro lo que mira el hombre. El hombre escucha las palabritas, pero es que yo miro el corazón. Y cuando Dios veía el corazón de David, ¿qué veía? Un corazón verdadero, un corazón con verdadero amor, un corazón con verdadero afecto. Entonces, ¿qué hubo detrás para que se formara este corazón del rey David? Y lo primero que hubo un corazón que no se dejó robar su Judá. La palabra Judá aparece por primera vez cuando Lea tuvo a Judá, ¿cierto? Y significa alabanza. Ese es el significado de Judá, alabanza. Dice 1 Samuel 17:1. Los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socó, que es de Judá, y acamparon entre Socó y Azeca en Efes-Damim. ¿Qué pasa? ¿Qué dice acá? Eso fue cuando vino Goliat, ¿cierto?, en contra del pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Goliat? Dice que tomó a Judá, tomó el territorio de Judá. ¿Qué hizo el rey Saúl? ¿Qué hizo el ejército del rey Saúl? Dejó que el pueblo enemigo, dejó que el enemigo tomara su alabanza. Cedió el territorio de su alabanza. ¿Qué hizo David? David no dejó que el enemigo robara su alabanza. No se dejó quitar su alabanza. Eso hizo el rey David. Y el rey David le dijo, ¿usted qué hace aquí? Sí, este es mi territorio. Pero cuando yo dejo que el enemigo se robe mi alabanza, cuando yo dejo que el enemigo sea engrandecido, ¿cierto? Las circunstancias se engrandezcan sobre mi Dios, porque cuando yo pierdo mi alabanza, es porque mis circunstancias se engrandecen sobre mi Dios. ¿Qué pasa cuando a mí me ocurre eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me pasa lo que le pasó al pueblo de Israel. Se levanta el Goliat, se levanta un gran gigante, se levanta un espíritu de temor, se levanta un espíritu de intimidación. Yo empiezo a ver todas las cosas como grandes, me empiezo a llenar de desesperanza, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel, lo que le pasó al rey Saúl. Yo empiezo a arrodillármele a mis problemas, yo empiezo a engrandecer a mi enemigo más que a Dios. Pero ¿qué hizo David? Él no se dejó robar su alabanza. Entonces, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer y yo tengo que hacer si queremos tener un corazón dador? No nos podemos dejar robar nuestra alabanza, independiente de nuestras circunstancias. No nos podemos dejar robar nuestro engrandecimiento a Dios. Tú eres más grande, Señor. No me puedo dejar robar ese gozo. No me puedo dejar robar esa convicción de que en todas las cosas me ayudan a bien. 7 veces caerá el justo, pero 7 veces me levantará el Señor. Eso es alabanza. Eso es alabanza, no importa las circunstancias. Señor, te alabo porque te tengo a ti. Ese es el primer punto. Lo segundo que hizo David, él quitó el oprobio de su vida. Dice 1 Samuel 17:26. Entonces David habló a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y ojo, miren, recordemos que Dios le dijo a Josué, si quieres entrar a la tierra prometida, tienen que quitar el oprobio. Y el oprobio se quita con la circuncisión, pilas. Porque David acá que dice oprobio, ¿cierto? Y dice este incircunciso, o sea, relaciona estas dos palabras y esto tiene un mensaje profundo. Dice Josué 5:9, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. ¿Cuál era el oprobio de Egipto? Era la esclavitud, era el que fueran avergonzados, el que fueran esclavizados, el que fueran tenidos como poco. Así era tenido el pueblo de Israel allá, como poco. ¿Y qué fue lo que Dios quitó para que ellos pudieran entrar a la tierra prometida? Quitó el oprobio, quitó la marca de rechazo,
quitó la marca de vergüenza, de descalificación, de verse disminuidos, de verse esclavos. Eso fue lo que Dios quitó. Y esto es muy importante, iglesia, porque si Dios no quita y yo no permito que Él circuncide el corazón, y si yo no permito que Él quite esas marcas de rechazo, esas marcas de humillación, esas marcas de descalificación, de esclavitud que el enemigo ha puesto aún desde antes de nacer en mi vida, yo no puedo entrar en la tierra prometida. Y a veces es algo que yo he visto en mi vida y lo veo en personas de la iglesia y llegan y tienen como un límite, ¿cierto? Y se levantan y llegan hasta, tienen un tope. Pero cuando llegan a ese tope, se regresan. ¿Por qué se regresan? Porque no han permitido que Dios quite esas marcas de incapacidad, de disminución, de vergüenza, de humillación con que el enemigo les ha marcado desde a veces antes de nacer. Entonces, ¿qué sí hizo David? Él sí quitó el oprobio. David tenía mucho oprobio en su vida y ahorita lo vamos a ver. Pero para que él se pudiera parar frente a ese gigante y decirle, o sea, usted es un incircunciso, usted está lleno de marcas, pero yo no, porque mi Dios ha quitado el oprobio en mí. ¿Sí ven? Y cuando Dios quita el oprobio en mí, ¿yo cómo me veo? Me veo como Dios me ve. Cuando Dios quita las marcas de vergüenza, de descalificación, yo me veo con dignidad. Porque nosotros a veces se nos presenta una persona que en el mundo es importante, no importa si no tiene a Dios, si no teme a Dios, pero si en el mundo es deslumbrante y me deslumbro, ¿por qué? Porque estamos llenos de oprobio en el corazón. Por eso los israelitas se arrodillaban ante Goliat, un incircunciso. ¿Por qué? Porque ellos estaban llenos de oprobio. Ellos estaban llenos de marcas de vergüenza, de incapacidad, de inferioridad, pero no así David, porque David había permitido que Dios quitara el oprobio de su corazón. Entonces, ¿cuál fue el secreto? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, Patricia, pero ¿cómo me sano del rechazo? Sí, ¿cuál es ese secreto? Bueno, hoy lo vamos a estudiar y vamos a ver este tercer punto, porque David conoció a Dios. Iglesia, y yo les quiero decir algo, o sea, tú puedes estar en esta iglesia, tú puedes conectarte cada domingo, pero puede que no conozcas a Dios. Es algo muy diferente. Asistir a un lugar, cierto, asisto, pero no tengo el afecto en la casa de mi Dios. Palabritas, pero mi corazón no está en la casa de mi Dios. ¿Por qué? Porque yo no conozco a Dios. Pero cuando alguien conoce verdaderamente, su corazón empieza a estar en Dios. Porque yo digo, no, o sea, yo quiero mucho a mis hijos, pero es que mis hijos no me aman como Dios. Yo empecé a conocer a Dios en otra faceta y mi corazón por encima de mis hijos se inclina hacia Dios. Aquí es donde está mi tesoro y yo tengo muchos tesoros, sí, hay muchas cosas que valoro, pero este tesoro es el más grande y mi corazón se inclina. ¿Cuándo? Cuando yo conozco a Dios. Dice 1 Samuel 17:37. Y David añadió, el Señor, quien me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, Él me librará de la mano de este filisteo. Miren esto tan extraordinario. El Señor. David no dice yo, mis capacidades, mis fuerzas. Él sabía que el Señor. Pero ¿qué hay detrás de esto? Hay toda una historia. Hay un nombre de Dios que es extraordinario y es El Shaddai. El Shaddai tiene dos significados, ¿cierto? Se divide en dos partes del carácter de Dios. El Shaddai significa el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Entonces, ¿aquí de qué nos habla? Cuando David dice el Dios que me libró de las garras del oso y del león, nos habla de esta visión de Dios, del Dios que tiene músculos, del Dios que es valiente, del Dios que todo lo puede. Hay hijos de Dios que no conocen a este Dios, que para ellos su Dios es un Dios falso, es un Dios que es un gatito, ¿sí? Una enfermedad, ay, es muy grande. Un problema financiero, ay, es terrible. Un problema emocional, ay, no, se me acabó la vida. ¿Por qué? Porque todo es demasiado grande, porque su Dios es un gatito, chiquitico, ¿sí? No es el Dios de la Biblia, el Dios que tiene músculos grandes, el Dios que todo lo puede, el Dios todopoderoso. Entonces David conoció aquí al Dios todopoderoso, conoció aquí al Dios omnipotente. Entonces vamos a ver esto. ¿Qué dice? Hay algo, hace poco tuvimos
un tiempo, el campamento de la iglesia. Y yo tenía la administración de la sanidad, del rechazo. Y recuerdo que esa mañana me levanté a orar muy temprano. Y ya yo la había hecho, yo la había dejado lista el día anterior. Ese día era la administración, pero ya yo la tenía lista. Y de pronto en ese tiempo de oración Dios cambió la administración completamente. Y yo empecé a interceder por las personas que iban a estar presentes y empecé a ver, por ejemplo, cómo el diablo había querido venir desde el vientre a decirle a los papás, no lo puedes tener, no es el momento, tienes que abortar. Empecé a ver, por ejemplo, cómo a algunos se le enredó su cordón umbilical, cómo el enemigo quiso traer asfixia, cómo quiso traer muerte al momento del nacer. Cómo el enemigo, en la medida que fueron creciendo, en algunos quiso traer rechazo, por ejemplo, porque de pronto sus papás se querían, pero la familia materna, la familia paterna no eran aceptados uno de los padres, y ese rechazo cayó sobre ese bebé, no era aceptado en la casa materna, en la casa paterna era un bebé rechazado. Y empecé a ver todas estas cosas en la oración, pero de pronto hubo un momento en mi oración donde empecé a ver al león de la tribu de Judá. Y esa visión del carácter de Cristo nunca había sido tan revelacional en mi vida y se impregnó en mi corazón. Y yo empecé a ver cómo el Señor rugía cuando esos bebés iban a ser abortados. Él rugió. Y cómo el enemigo quiso poner una marca de muerte y destrucción en esa vida, pero cómo el Señor se interpuso. Y Él rugió. Y ante el rugido del león de la tribu de Judá, el enemigo huye. Y yo empecé a ver cómo el Señor protegió esas vidas, cómo hubo ataques, sí, pero cómo el Señor los defendió. Y los defendió no como con dulzura, no. Él los defendió salvajemente. Él los defendió con fuerza. Él los defendió de una manera indómita, ¿sí? Y esa parte del carácter del Señor a mí me hizo sentir tan segura. Y yo le dije, Señor, tengo un Dios tan grande, tan valiente, que yo me puedo sentir tan tranquila, eres tan fuerte. Y esa parte del carácter de Dios en mi corazón fue una nueva faceta del carácter de Dios que conocí y me hizo experimentar descanso, seguridad. Entonces David, ¿qué conoció? No sé cómo lo libraría Dios de las garras del león y del oso. No sé si sería a nivel espiritual, porque David fue un niño rechazado desde el vientre. Hay muchos versículos en los Salmos que varios comentarios bíblicos tienden a interpretar que seguramente o David fue hijo de un adulterio, ¿cierto?, de su padre, o David fue hijo en medio de la ilegalidad, ¿cierto? Muchos salmos tienden a dar esa sensación, ¿cierto? Por ejemplo, el Salmo 69:8 dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Sí ven? O sea, no lo sabemos. No sabemos qué fue lo que hay en la vida de David, pero lo que sí sabemos es que David fue un niño rechazado. Nosotros vemos que cuando el profeta llegó a ungirlos, a los hermanos de David le dijo a Isaí, uno de tus hijos es el rey. Y Isaí llamó a todos sus hijos, pero el profeta acabó y le dijo, Isaí, ¿qué hacemos? Dios, ¿será que te falta algún hijo? O sea, imagínense, yo me imagino cómo abriría los ojos aquí el papá de David, porque oh sorpresa, él había eliminado a uno de sus hijos. Para él en su corazón este hijo no tenía ninguna posibilidad de ser el elegido de Dios. Y había dicho, no, estos son todos mis hijos, pero Dios, que es sabio, le dijo, no, aquí me falta uno y ese es el que es. El que para ti no es, ese es el que es para mí. Eso es una marca de rechazo terrible. Los hermanos de David lo rechazaban. Cuando David fue al campamento a llevarles comida, empezaron a hablarle insolentemente, equivocadamente, pensando lo malo de él. No había nada de eso en el corazón de David. Era rechazado por sus hermanos. Lo rechazó su jefe, el rey Saúl. ¿Qué hizo el rey Saúl con David? Lo persiguió. No creyó en él, lo perseguía, lo rechazaba. Y que aún su propia esposa, Mical, ¿cierto? Significa la que rechaza, la que desprecia al ungido por Dios, al elegido por Dios. ¿Qué hizo Mical? Despreció a David, lo vio como poco. Entonces, hasta su propia esposa, esa era la vida de David, una vida de rechazo, una vida de que dijera, no, tú no eres, no creemos en ti. Esa era la vida de David. Entonces, ¿qué le pasó a David cuando conoció a ese Dios tan poderoso
que lo defendía aún de esas marcas del rechazo, porque miren, las marcas del rechazo son peores que un oso y que un león. Devoran el alma, devoran la estima, devoran la valía, ponen una marca de muerte, ponen una marca de tú no eres importante, ¿cierto? Por eso a ti te escondo, por eso me enorgullezco de tus hermanos, por eso ellos sí pueden llegar a ser, pero tú no, a ti te escondo, a ti no, tú no calificas. Eso es lo que hace el rechazo. El rechazo dice, tú no mereces esta oportunidad, tú no mereces llegar a ser el rey, tú no calificas, ¿sí? El rechazo dice, no acepto tu oficio, no acepto tu don, no acepto lo que eres. Eso dice el rechazo. Y todo esto lo recibió David. Y estas marcas son peores que un oso y que un león. Estas marcas tienden a devorar la vida de una persona. ¿Pero qué hizo David? David sencillamente conoció al Dios todopoderoso y al Dios que podía vencer aún esta marca, que es como el león rugiente queriéndonos devorar, que es la marca del rechazo. Pero la palabra Shaddai tiene otra raíz y es cha. Y uno de los usos de esta raíz significa pecho. Y hace alusión a cuando la mamá amamanta a su hijo. O sea, esta palabra Shaddai habla del Dios omnipotente, del Dios que es muy fuerte, pero también habla del Dios que es muy tierno, del Dios que es muy dulce, del Dios que nos consuela. Y yo les quiero decir algo. Yo amo al Dios poderoso, yo amo al león de la tribu de Judá que ruge cuando quieren destruir mi vida, mi llamado, lo que soy. Sí, lo amo. Pero si hay algo que yo amo, es este carácter y esta faceta del carácter de Dios. Y es la ternura, ¿sí? Es el papá que cuando estoy triste sabe que estoy triste y sabe cómo hablarme y sabe cómo levantarme y sabe cómo consolarme. Hay un versículo de un salmo que dice, no se duerme el que me guarda. Cuando yo tuve a mis hijos, ¿cierto? Yo tengo un problema y es que yo me acuesto y mi esposo pelea por eso, porque yo me acuesto y él está hablando conmigo y a los 2 minutos yo estoy dormida, ¿sí? Yo le digo, pero pues, ¿qué hacemos? La cama es para dormir. Y es inconsciente, o sea, yo sencillamente me acuesto y me duermo, o sea, yo no me doy cuenta, ¿sí? Pero cuando mis hijos nacieron, de hecho, Alex no estuvo en la dieta de casi de ninguno de los dos, porque tuvo que viajar en los dos momentos. Y yo recuerdo que a pesar de esa tendencia mía, yo hacía adormecida, pero yo no me dormía. Aparte en los dos, ninguno de los dos el primer mes fue fácil. Cada hora se levantaban. Entonces yo recuerdo que yo no dormía. Y al mes tuve que ponerme a llorar y decirle, Señor, tengo mucho sueño, yo quiero dormir. Porque para mí dormir era mejor que la comida. Pero, ¿por qué les traigo esto a colación? Porque yo dormía, aunque fuera una horita, pero Dios no se duerme, eso es ternura. ¿Saben yo por qué no me dormía? Por ternura, porque yo decía, estarán bien, tienen que comer, el llanto, por eso yo no me dormía. ¿Saben qué significa? Dios no duerme. Yo a veces me dormía, pero Dios no se duerme. ¿Saben por qué no se duerme? Porque todo el tiempo ve, porque todo el tiempo está atento, porque todo el tiempo vigila sobre nuestras vidas. Ese es el Shaddai, esa es la ternura de Dios, ¿cierto? Él no nos da lo que nosotros merecemos, Él nos da misericordia, Él nos da compasión. ¿Por qué? Porque esta es la ternura de Dios. Dice la Biblia que Dios nos coloca en medio de una familia, ¿cierto? Él coloca en familia al desamparado. ¿Eso qué es? Eso es la ternura, ese es el cuidado de Dios. Entonces, ¿qué hay en el carácter de Dios? Hay bondad. Hay un versículo que me encanta que dice, una mamá se puede olvidar de su hijo, pero Dios te lleva grabado en las palmas de sus manos y Él nunca se podrá olvidar de ti. Eso es ternura, porque cuando yo tengo algo grabado en mi corazón, en mis manos, yo lo tengo presente, yo lo veo. Eso quiere decir, es el Dios que te tiene presente. Es el Dios que está presente, es el Dios que no te olvida, es el Dios que todo el tiempo te recuerda, ¿sí? Es el Dios en el que tú estás grabado dentro de Él. Eso significa la ternura de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que conoció David? Conoció al Dios Shaddai, al poderoso, al grande, al que lo defendía, pero también al tierno. Yo creo que muchas veces David tuvo que llorar y decirle, Señor, pero
pero ¿por qué no creen en mí? ¿Pero por qué me tratan así? ¿Pero por qué son así conmigo? Pero ese rechazo que vivió David, ¿a qué lo llevó? A refugiarse en Dios y a conocer. Y entonces viene el Salmo donde él dice, mi embrión vieron tus ojos y tú me hiciste en el vientre de mi madre y maravillosas son tus obras. Yo me imagino cómo sería la revelación de ese Salmo. Y el Señor le dijo, David, quizás no te querían tener, quizás tú fuiste fruto de un pecado, tú fuiste causa de vergüenza, pero yo te hice y eres hermoso. Y David empezó a ver todo eso, las cosas que Dios decía de él, y yo creo que el corazón de David se expandió, porque cuando nosotros vemos ese salmo, es un poema, ¿cierto? Y David habla de las estrellas y él compara su vida con la grandeza del universo. ¿Por qué? Porque Dios le empezó a hablar a David de cómo lo había formado y cómo nadie lo quería, pero él lo quería. ¿Y qué empezó a pasar? Ese hombre espiritual empezó a ver el mundo espiritual. Y solo por el hombre espiritual, iglesia, nosotros podemos conocer a Dios. Una persona dadora que viene del Espíritu es una persona que ha fortalecido su hombre espiritual. Y aquí hay algo importante. Dice la palabra de Dios que el Shaddai, ¿qué significa? ¿Cierto? Viene de la raíz amamantar. ¿Cómo nos amamanta Dios? Dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada por su palabra. Y también dice la palabra de Dios, fortaleced tu hombre espiritual. Y que el hombre natural se debilite. A veces somos tan naturales y venimos a la iglesia y escuchamos predicaciones, pero somos naturales. Nos deslumbra lo que el mundo deslumbra. Valoramos lo que el mundo valora, igual que el papá de Isaí. Porque nuestro espíritu está dormido, porque nuestro hombre espiritual está desnutrido. Y cuando uno tiene sus bebés, quizás cada 15 días, un mes, tenemos que llevarlos a control cuando los bebés nacen. Y yo me acuerdo que dicen perdió peso. Y cuando un bebé pierde peso, es signo de que algo está mal, no es un bebé sano. Un bebé sano todo el tiempo gana peso. Entonces, cuando nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, no nos alimentamos de la revelación, del conocimiento de Dios, cuando nuestro hombre espiritual no se alimenta, cuando solo alimentamos el hombre natural, ¿qué nos pasa? Nos pasa algo muy sencillo. Nos volvemos desnutridos, enfermos espiritualmente. Así tengamos años, así veamos la reunión. Entonces, ¿qué le pasó a David? David conoció a Dios. David conoció al pastor que lo cuidaba. Dice, el Señor es mi pastor y nada me falta. ¿Cierto? El Dios que es pastor. Jehová Jireh, el Dios que provee. Eso fue lo que conoció David. O sea, si alguien conoció facetas del carácter de Dios fue este hombre. ¿Cómo yo puedo ser una persona dadora? Porque conozco el carácter de Dios. Y miren, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, a veces el Espíritu Santo nos dice, de aquí, no de aquí, retenga su mano acá. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos guía, ¿sí? No es que porque yo puedo dar en mi carne, según mis afectos, ¿sí? Pero el afecto de David estaba en el corazón de Dios. Entonces, por último, ¿qué pasó ya como final y cuál fue el secreto del corazón de David? Quiero que vayamos al Salmo 132 y 4. Dice, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. ¿Cuál era el corazón de David? ¿Cuál era el corazón de David? La presencia de Dios, los sueños de su Dios. Y dice ese mismo salmo en el versículo 8, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Y aquí quiero cerrar esta predicación, iglesia. Cuando nosotros vemos este pasaje, dice que David le dice, levántate, oh Dios, tú y el arca de tu poder, al lugar de tu reposo. Uno de los sueños de David siempre fue llevar el arca a Jerusalén. Jerusalén en la Biblia es el centro, ¿cierto? Y uno de los sueños de David fue llevar el arca de Dios a Jerusalén, al centro. Y cuando nosotros estudiamos el arca, porque en la Biblia todo tiene un significado, el arca es Cristo. En los panes de la preposición, ¿cierto? Cuando se estudia el arca a profundidad, el maná es el pan que bajó del cielo, es Cristo. El arca significaba el perdón de nuestros pecados, cómo Dios cubría y ya no veía nuestro pecado, sino
¿cierto? El sacrificio, porque si ustedes recuerdan todas las ofrendas en Levítico, se sacrificaba un animal para cubrir el pecado del pueblo. Entonces, ¿qué significaba el arca? Significaba Cristo. ¿Por qué Dios dice este hombre es conforme a mi corazón? Porque David entendió lo que entendía el corazón de Dios, que Cristo es el centro. Miren, iglesia, el centro no es el humanismo. El centro no es nuestras obras, el centro no es nuestra ley, no es nuestra capacidad, no es nuestra autosuficiencia, no es lo bien o lo mal que nosotros hagamos las cosas. El centro es Cristo, el centro es que Él ya lo hizo todo, el centro es que el Dios omnipotente bajó del cielo, el centro es que ya todo está hecho, el centro es que todo ya está dado, ese es el centro es Cristo. ¿Y cuándo una iglesia, cuándo una vida va a ser dadora? Cuando entiende esto, cuando entiende que Cristo es el centro, que mi vida no es el centro, que mis hijos no son el centro, que mis ocupaciones no son el centro, que este mundo no es el centro, que el centro es eterno, que el centro es invisible, que lo invisible gobierna sobre lo visible. ¿Y quién es? Cristo. Hay un versículo que se los quiero leer, está ahí en Primera de Crónicas 29 y es algo que dice David, dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Miren esto, o sea, David entendía que del cielo proviene la riqueza y la gloria. ¿Sabe por qué una persona no le da a Dios? Porque piensa que soy yo el que lo consigo, porque pienso que es mío, porque el hombre espiritual está muy debilitado, es muy natural y está muy centrado en este mundo. Y no ha entendido que todo proviene de Dios, las riquezas. Y en tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder. O sea, David entendía el poder para hacer las riquezas, el poder para ser engrandecido, el poder para ser promovido. No ha venido de mí, ha sido tu gracia. El problema del hombre es que nosotros no reconocemos que todo nos lo ha dado Dios y todo ha venido de Él. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Esta es la palabra. Todo es tuyo. Tú me salvaste, Jesucristo. Tú nos diste la sanidad, tú nos diste tu herencia, tú nos das poder para orar y que el mundo invisible gobierne este mundo visible. Tú me das poder para que mi vida sea transformada. Todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te doy. O sea, no es que esto es mío, no es que este es mi trabajo, no es que por tu gracia tú permites y provees por medio de este trabajo, pero el proveedor eres tú, no soy yo. El Dios de mi vida no soy yo. Y pasa algo extraordinario, iglesia. Cuando empieza a haber esta visión en nuestra vida, todo cambia. A veces yo veo personas, esforzarse es bueno. Sin embargo, se esfuerzan y hacen una cosa y hacen otra cosa y no duermen, porque es su fuerza la que los sostiene, son sus estrategias. Pero también veo personas conectadas con el cielo y tienen sueños divinos y tienen ideas divinas. Y Dios les da estrategias divinas y es una gracia y es un favor y las cosas fluyen. ¿Por qué? Porque entienden que su riqueza no está en la fuerza de su mano, está en la gracia de Dios, que da lo mejor, que da lo excelente. Entienden quién es su provisión y también saben que como Él da, Él merece la honra. Y dar no solamente es dar dinero, es dar honra. La raíz del que yo dé financieramente es porque yo honro, porque ahí está mi afecto, porque yo valoro a Dios, ¿sí? Pero si no son palabritas, pero mi corazón puede estar muy lejos de Él. Entonces, iglesia, en estos días quiero contarles, mi hijo Kalel, ya para que terminemos, quería hacer un emprendimiento. Tenemos un sueño como familia y es viajar a Canadá a visitar a mi familia y dijimos, bueno, tenemos que empezar a orar, pero todos tenemos que empezar a ahorrar y mirar cómo vamos a conseguir los recursos. Y él dijo que él quería emprender, ¿sí? Entonces le dijimos, Kalel, ¿qué producto vas a vender? Entonces yo le dije, mira, creo que debes orar. El Espíritu Santo siempre sabe cuál es el producto que se vende, Él siempre sabe, Él nunca nos deja errar. Y al otro día se levantó muy de madrugada y le dijo, papá, pero eso fue impresionante, él nunca hace eso, él puso su despertador y le llegó al papá y le dijo, papá, quiero que ores conmigo. Y el papá le dijo, ¿por qué? El papá no sabía nada.
Dijo, porque quiero que el Espíritu Santo me diga cuál es el producto que va a ser exitoso. Y fue así, miren, a los pocos días el producto llegó. De una manera que, pero yo supe, este es el producto. Alex me dijo, Pato, mira esto. Yo le dije, este es el producto que tiene que vender el niño. Yo lo supe en mi corazón. ¿Por qué les cuento esto? Porque a veces nosotros no dependemos de Dios y pensamos que Dios está ahí como para que oremos por muchas cosas, pero Dios está ahí para, en la vida real, en la vida práctica, decirme, mire, es por aquí, haga esto, emprenda con esto, láncese con este producto, para esas cosas prácticas, porque Él lo sabe todo. Entonces, iglesia, Dios quiere que seamos dadores por el Espíritu Santo. Hay iglesias preciosas en la Biblia, como la iglesia de Filipos, fue una iglesia dadora. Nosotros como iglesia damos, ¿sí? No lo decimos constantemente, porque la Biblia dice que tu mano derecha no puede estar diciendo, ¿cierto?, lo que hace para que lo sepa la izquierda. Eso dice la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros entendemos y nosotros creemos, y esta es nuestra fe. Nuestra fe es que Cristo es la solución del mundo. Nuestra fe es que Cristo es quien levanta, es quien sana. Nuestra fe es que Él es el centro y Él ya verá cómo encamina. Él a veces encamina una sanidad por medio de los médicos, Él encamina el levantar una población por medio de gobernantes. Él verá cómo lo hace, pero las soluciones vienen del cielo. Las restauraciones en esta tierra vienen del cielo. Lo creemos y por eso creemos que hay que aportar e invertir en la obra de Dios. Como iglesia en este momento, hace poco empezamos a aportar a un proyecto de una iglesia que trabaja con trabajadoras sexuales y con habitantes de calle. ¿Por qué? Porque creemos que el Señor murió por ellos. Creemos que esas personas tienen marcas de rechazo profundo, pero que así como David están grabadas en el corazón de Dios, porque los seres humanos son desechables para el mundo, pero para Dios nunca, porque tienen su ícono, tienen su grandeza, tienen su divinidad, son preciosos para Él. Aportamos a otras iglesias de las cuales recibimos junto con mi esposo dirección, cuidado, alimento espiritual, entonces aportamos a esas obras. ¿Y por qué lo hacemos? Porque creemos en la obra de Dios. Y la obra de Dios no solo es esta iglesia, la obra de Dios es la iglesia de Cristo, es donde se lleve la palabra, es donde se lleve la presencia de Dios. Y queremos invitarles, iglesia, a que ustedes revelacionalmente puedan vivir este proceso que vivió David, este proceso de no dejarse robar su alabanza, este proceso de quitar el oprobio, ya no más estarse viendo como pobrecitos, las víctimas, me maltrataron, me rechazaron. No, en la iglesia tenemos un proceso de sanidad, donde nos encontramos con Dios y donde decimos, no importa, el mundo me hizo eso, puede que yo no valga para nadie igual que David, pero valgo para Dios. Dios me prefiere, Dios me elige, Dios me ama. Y entonces me empiezo a ver y Dios tiene planes conmigo y soy protagónico en los planes de Dios para este mundo y mi vida es valiosa. Y por eso así se me pare un filisteo al frente, tenga los títulos que tenga, el cargo que tenga, la plata que tenga, no me le arrodillo, porque yo tengo la dignidad, porque yo tengo a Dios, porque Dios quitó el oprobio de mi vida, porque yo tengo a Cristo, porque yo soy linaje escogido, porque yo tengo el ADN del cielo. Y no me doblego ante los Goliás, porque ya el oprobio fue quitado. Y si el Señor no quita la marca del oprobio, iglesia, si nosotros ya no dejamos que eso que es mentira, porque eso es una mentira, nosotros no somos basura, somos hijos de Dios. Si yo no dejo que Dios quite esa marca de engaño y ponga la marca de verdad en mi vida, difícilmente yo voy a poder amar. Porque ¿por qué David amaba a Dios como lo amaba? Porque él dejó quitar esa marca de su vida, porque él entendió eso fue la mentira del mundo, pero la verdad de Dios es esta y la abrazó. Soy amado, soy hijo, soy valioso, soy importante. Esto fue lo que entendió David. Y por eso David, ¿cómo reaccionó? ¿Cómo respondió? Dándolo todo, dándose a sí mismo. ¿A quién? A su Dios. Porque nadie lo amaba como él, porque nadie creía en él como su Dios. Y esta es la clave, iglesia. No es solo dar, es que haya un proceso de sanidad aquí adentro y es que el hombre espiritual se fortalezca. Y cuando el hombre espiritual se fortalece, o sea, no hay otra manera, yo doy. Porque el espíritu en mí me lleva a amar lo que Dios ama y me lleva a amar las cosas del espíritu. Entonces,
con base en esto, yo les invito a que ustedes, si están muy debilitados en el espíritu, si están muy flaquitos, si están muy desnutridos, le digan: Señor, fortalece mi hombre espiritual. Porque cuando yo fortalezco el hombre espiritual por el espíritu, ¿qué pasa? Yo me vuelvo un dador y mi vida florece y Dios me coloca en lugares de influencia y Dios me levanta y Dios me exalta. ¿Por qué? Porque eso hace la vida del espíritu. Entonces, con base en esto, vamos a orar, iglesia. Les invito a que se dispongan para que hagamos una oración y podamos decirle al Señor: Señor, queremos darte no solo nuestros recursos, queremos darte la honra, el valor y el lugar que tú tienes. Ahí donde estamos, les invito a que fortalezcamos el hombre espiritual, ¿listo? Y vas a cerrar tus ojos, te invito a que cierres tus ojos y vas a pensar: ¿quién es Dios? Dios es un dador. ¿Cómo es el corazón de Dios? Dios nos ha dado el mundo, Dios nos dio la vida, Dios nos dio la creación, Dios nos ha dado una familia, Dios nos da el sol que sale para buenos y para malos, Dios nos da el agua, Dios nos da todas las cosas. Y tú le vas a decir: Señor, gracias, porque tu corazón no es un corazón mezquino, no es un corazón que reserva, es un corazón que lo da todo. Nos diste a tu Hijo, que era lo que más amaba, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos diste todo. Señor, gracias porque tú moriste para que yo viviera. Gracias, Señor. Gracias porque tú tomaste mi lugar. Gracias porque te diste a ti mismo. Me diste hasta la última gota de tu vida, de tu sangre. Fuiste derramado como libación, dice la palabra. Te derramaste todo, Señor. Te diste todo. Así eres tú. Gracias, Espíritu Santo, porque te das a mí. Me aconsejas. A veces no te escucho, pero tú siempre me hablas. Tú siempre estás ahí para aconsejarme, para circuncidar, para limpiar mi corazón. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres el dador por excelencia. Señor bendito, y hoy venimos así como David. Señor, ¿qué hay en nuestro corazón? Porque quizás el corazón de David era un corazón rechazado. Y quizás el rechazo, el no sentirme amado, el no sentirme importante, me ha aislado aún de ti y me ha llevado a no tener afecto aún por ti. Pero David tuvo que vivir un proceso. Él no nació así, él vivió ese proceso fruto de encontrarse contigo, fruto de la soledad, quizás ahí en medio de las ovejas, quizás ahí donde papá nunca lo reconocía, donde nunca le daban a él una oportunidad, donde nunca le daban el mejor plato, donde él no era importante como los otros, no hacía cosas importantes como otros, donde él era el menos visto. Quizás David aprendió a llorar en la soledad. Y quizás David aprendió a decirte: ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no me quieren?
¿Por qué? Porque quizás David hacía cosas y quizás era el mejor pastor y cuidaba mucho las ovejas para un día obtener te quiero David, te amo David, eres importante, pero nunca encontraba esas palabras. Y su corazón quizás un día se desangró, Señor, se cansó y ese día se encontró contigo y aprendió a oírte a ti y tú le empezaste a decir, David, ellos no te dicen eso, pero yo te lo digo, yo te amo, yo te elijo, yo te prefiero, para mí eres el más importante, para mí no eres una vergüenza, para mí eres mi orgullo, David. Y David empezó a familiarizarse con esa voz tuya, Dios. Y David empezó a ver quizás el momento donde estaba en el vientre, donde su nacimiento quizás no era deseado, donde él iba a ser causa de vergüenza, donde era causa de peleas, de contiendas por la forma en que fue concebido. Pero él empezó a oírte, Señor. Y tú le empezaste en esos momentos de intimidad a mostrar, yo te gesté, David. Yo te hice maravilloso. Yo te hice tus ojos. Yo te hice tu color de pelo. Yo te puse este lunar. Y él empezó a ver tu ternura y empezó a conocerte, Señor. Y su corazón se empezó a pegar a ti, al Dios vivo, no al Dios de la religión, al Dios de la intimidad, al Dios de la cercanía, al Dios que se revela en lo secreto. Y ahí en la soledad ese pequeño niño aprendió a adorarte y su corazón se enamoró de ti. Porque su corazón entendió que tú lo amabas como nadie lo amaba, que tú creías en él, que tú creías que él merecía oportunidades, que tú creías que él era capaz, que él era importante. Y eso empezó a llenar el corazón de David, ahí en la intimidad. Y yo te invito a que tú hoy, ahí en la intimidad, tú le digas, Señor, revélate a mí como el Shaddai, como el Dios todopoderoso, como el Dios que es tan grande, que puede intimidar al león más feroz que viene a devorar mi vida. Y vas a ver por el Espíritu a Cristo, el león de la tribu de Judá. Él no es un pusilánime, Él es grande, Él es valiente, Él es fuerte, Él es indomable. Y vas a ver cómo tu león es más grande que cualquier circunstancia, es más grande que cualquier Goliat. Y le vas a decir, eres grande y te admiro y me siento seguro, Señor. Pero también vas a conocer a ese Shaddai que es tierno y le vas a decir gracias porque nunca te has dormido. No duermes por cuidarme. Gracias porque me llevas grabado en tu corazón y yo estoy presente y así no valga para nadie. Para ti valgo, mi Dios. Y vas a decirle gracias por tu ternura, por levantarme cuando me caigo, por alentarme, por perdonarme. Gracias, Señor. Eres mi Shaddai. Finalmente vas a decirle, Señor, gracias. Gracias porque tú quitas el oprobio de mi vida. Y hoy vas a decirle, Señor, gracias porque ya no acepto más las mentiras del diablo. No acepto más las mentiras que vinieron por medio de mis padres, por medio de mis amigos, de mis profesores. No las acepto. Acepto tu verdad. Acepto que soy amado. Echo fuera de mi vida todo rechazo, todo menosprecio, todo verme como menos. Toda marca de incapacidad no es cierta, no la acepto en el nombre de Cristo Jesús. Quito el oprobio porque quiero entrar a la tierra prometida. Y vas a entrar por el Espíritu a la tierra prometida. Y le vas a decir, Señor, gracias porque hoy entiendo el corazón de David. Hoy entiendo por qué te agradabas de él. Hoy entiendo por qué lo preferías, por qué lo elegías en preferencia, como dice tu palabra. Hoy entiendo. Porque David entendió, fruto de la intimidad contigo, entendió tu corazón. Y entendió que el corazón tuyo arde por Cristo. Porque Cristo es la esencia de Dios, es Dios mismo que se entregó por todos nosotros. Porque Cristo es el centro de la sanidad, es el centro de la provisión, no es mi autosuficiencia, no es mi humanismo, no es mis estrategias, es el Dios que se hizo carne. Él es el centro y eso adoró David. Por eso invirtió con fuerzas, con afecto, invirtió su vida por llevar el arca, que es la representación de Cristo, al centro que es Jerusalén. Porque él entendió que Cristo debía estar en el centro. Y tú vas a entronar hoy a Cristo, deja de entronar a tus hijos. Vas a decirle, Señor, le quito el trono a mis hijos, por tus hijos te desvives. Por ellos lo das todo, pero Cristo
es el que puede levantar a tus hijos. Cristo es el que hizo que Salomón, el hijo de David, fuera un hombre rico y sabio. Cristo es el que puede bendecir a tus hijos como nadie. Cristo es el centro. Deja de entronarte a ti mismo, tu fuerza, tus estrategias, tu trabajo, tus expectativas, la ley. Dile, Señor, es Cristo el centro de mi vida. Y hoy te colocamos en el centro en esta iglesia, Señor. Tú eres el centro de esta iglesia. Hoy te entronamos porque el trono y la gloria y la honra te pertenece a ti. Y hoy te digo, Señor, que yo con afecto quiero darte. Y vamos a orar por las finanzas. Vamos a orar. Y si tú en tu corazón has apartado tu corazón de Dios, tu corazón está lejos de Dios, hoy le vas a decir, Señor, yo anhelo darte de mis recursos para la iglesia, para la obra de Cristo, porque creo que en ti está la solución de este mundo. No para Alex, no para Patricia, no para las personas, para que la obra de Cristo crezca, porque Cristo es la solución. Y vas a consagrar tus diezmos. Vas a consagrar tu tiempo, porque no damos solamente dinero, damos amor, damos oración, damos intercesión, damos trabajo, porque es el ejército de la iglesia de Dios. Señor, y yo te bendigo por esta iglesia, y te bendigo por todos aquellos que son dadores, y que Cristo es el centro de su vida, porque en esta iglesia hay de esas personas, y no pocas, varias. Y yo te honro, porque ha sido tu misericordia, y aquellas, Señor, que no han quitado el oprobio, que su corazón está lejos, que no tienen el afecto en tu casa, Señor, yo te pido que vuelva su corazón a ti, en tu gracia. Y yo bendigo a tu iglesia, Señor, bendigo sus finanzas, bendigo nuestros caminos, en el nombre tuyo, Jesucristo. Y todos juntos decimos, amén. Iglesia querida, les mando un abrazo gigante de cariño, ¿cierto? Como los youtubers, les digo, recuerden que estamos ahora también en YouTube, ¿cierto? Entonces les invito a que le den a la campanita, a que se suscriban. Anhelamos muy pronto poder migrar a esta plataforma, pero necesitamos tener un número mayor de suscriptores para poder hacer las transmisiones en vivo desde YouTube. Entonces, mientras tanto, nos seguiremos viendo en Facebook, pero les invito a que nos visiten en Instagram, en YouTube, a que se suscriban y a que le den a la campanita, y también que nos den, que, como dice mi hija, mamá, regálale un like, ¿sí? Entonces, que seamos generosos y les regalemos un like. Iglesia preciosa, feliz día, nos vemos el próximo domingo, ya casi a punto de cerrar esta serie extraordinaria acerca de la fe. Feliz día.